Ok, hoy vamos a estudiar versículos difíciles de entender. La clave para una persona interpretar los Gospels, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, el Nuevo Testamento correctamente es esta. Los fariseos no seguían la ley de Jehová. Cuando dice aquí en Juan 9, versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Eso fue cuando Yahshua curó a un ciego. La gente cuando lo lee dice, se supone que guardaran el sábado porque Yahshua no lo estaba guardando. No era que Yahshua no estaba guardando el sábado, era que Yahshua no estaba siguiendo las leyes que los fariseos habían impuesto de cómo guardar el sábado. Porque en la Torah no dice, no cures en sábado. Pero ¿saben qué? En la ley de los fariseos lo dice, no curar los días de reposo. Eso es algo que ustedes tienen que estudiar. No es tan sencillo entender lo que el Masías estaba enseñando o haciendo en contra de los fariseos, o lo que Pablo enseñaba si ustedes no tienen ese fundamento. ¿Dónde lo vemos claro? En Marcos capítulo 7, vamos a empezar ahí. Versículo del 1 al 13. Miren lo que dice. Se juntaron a Yahshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yahshua comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, esto eran los fariseos anteriores a ellos, los rabbis, ¿ok? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vemos que es una ley insertada por ellos. Esta ley no aparece en la Torah. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Esto era el problema. Ellos querían que ellos siguieran las leyes e incluso querían que el mismo Yahshua siguiera las leyes que ellos habían impuesto, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo él, el Mesías les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso está en Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, que es la Torah, las leyes, o se aferran a la tradición de los hombres, que son el Takanot, las leyes creadas por los hombres para imponer en las personas, las cuales están bajo la autoridad de estos fariseos. Ellos mismos se ponen bajo esta autoridad. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también el Mesías, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Exactamente lo que hacen todas las religiones. Le dicen, usted no tienen que seguir los mandamientos de Dios, tienen que seguir lo que nosotros le digamos y tienen que creer lo que nosotros le digamos. Invalidan la ley de Jehová. La ley de Jehová siempre va a existir, gente. Y en el milenio, en los 1000 años. Y después del milenio, la ley de Jehová va a existir. Siempre. Porque Jehová existe. Y un reino tiene que tener leyes. ¿Ok? Now, 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto es Torah. Pero ustedes decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda es a Dios, como que si usted tiene un dinero para llegar a su padre, pero si un hombre dice, no, esto es ofrenda del templo o de la sinagoga, no tienen que ayudar a sus padres. ¿Ven cómo invalidan la ley de Jehová? Todo aquello que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Vieron eso? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, con sus leyes y reglamentos que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esta es la clave de entender lo que Pablo dijo, la ley.
¿Cuál ley? Cada vez que Pablo habla de la ley, ustedes tienen que identificar cuál ley. Casi siempre él hablaba de dos leyes. La ley de los fariseos y de los saduceos y de los escribas, que es la ley de los hombres, las tradiciones de los hombres que invalidan la ley de Jehová, y la ley de Dios, la Torah. Nunca vas a entender tampoco lo que dijo Pablo, pero yo voy a hacer un video en cuanto a eso para mostrarle qué era lo que realmente enseñaba Pablo. ¿Ok? Esta es la clave. Ellos no seguían las reglas. Yahshua las rompía, como el mandara, como habíamos leído anteriormente en el capítulo 9 de Juan, cuando hizo lodo con su saliva y lo puso en los ojos del ciego y lo hizo caminar, rompió dos leyes de los fariseos que ellos habían impuesto a la persona. Ay, Dios mío, es que nadie se sabe las cosas como nadie se sabe las cosas como el Mesías, ¿verdad? Pero vamos a ir a Hechos 15, uno de los capítulos más mal interpretados hoy en día. ¿Qué pasaba? Mientras que el Mesías estaba aquí en la tierra predicando, hubieron fariseos que creyeron y se hicieron sus discípulos. Pero acuérdense, no es fácil de cambiar de un día para otro, como yo siempre les estoy diciendo. Él te acepta de la manera que tú eres, pero hay un proceso a seguir. Tienes que irte limpiando de todas las cosas malas que hay en ti. ¿Ok? Y hay unas cosas que son más difíciles que otras, y hay unas cosas que toman mucho más tiempo que otras. Pero es el proceso por el cual cada discípulo tiene que pasar. Entonces, estos fariseos que se habían unido al cuerpo del Mesías, estaban tratando de imponerles a los que estaban entrando, a los gentiles, le estaban diciendo que se tenían que circuncidar para poder para poder seguir al Mesías, que era algo de salvación, salvation issue, como dicen acá. Pero eso no es cierto, porque ¿qué pasó? Los fariseos, cuando convertían a un gentil, los circuncidaban. Pero sabemos que la circuncisión se le dio a Abraham como pacto en la carne para cuando ellos entraran en la tierra de Israel. Cada persona, cada varón que iba a entrar a la tierra de Israel tenía que ser circuncidado. Por eso fue que Joshua, antes de cruzar el Jordán, circuncidó a los israelitas. ¿Se acuerdan? Después de 40 años. Y entonces, por eso era que el Mesías, cuando cumplió 8 días, también lo circuncidaron. Porque es ley de Israel, él estaba viviendo en Israel, era israelita, tenía que ser circuncidado. Eso no tiene nada que ver con que tú podías entrar a la congregación del Mesías. Y ese era el problema que existía aquí en el capítulo 15 de Hechos, el cual vamos a leer. Pero si no tienes una parte, no vas a entender la otra. Capítulo 15 de Hechos, versículo 1, dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Primero, no fue Moisés quien lo empezó, fue Abraham. Y fue Jehová quien le dio la instrucción a Abraham. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y estas personas que estaban, como les dije anteriormente, eran fariseos, que ahora habían entrado a la congregación de los discípulos del Mesías. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿ve cómo lo estoy identificando? Que habían creído en el mensaje del Mesías, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ok?
No está hablando de la Torah aquí, está hablando solamente de circuncidar, que les quede claro, porque si no, se van a, se van a confundir. Porque acuérdate que anteriormente habían dicho en el versículo 1, si no os circuncidan conforme al rito de Moisés, y sí estaba en la Torah que tenías que circuncidarlo al octavo día, pero ellos le cambiaron el significado de la circuncisión, ¿ok? Porque eso era lo que ellos hacían con los prosélitos. Seguimos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, que se lo vemos en capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Now, tiempo aquí. No la ley de Moisés. No. La ley de los fariseos, lo que habíamos visto ya en Marcos 7, 1 Marcos 7 del 1 al 13. ¿Se acuerdan cuando el Mesías decía, poniéndole cargas pesadas a las personas que ni ustedes siguen, ni las personas pueden llevar? Si no me equivoco, está en Mateo 22. Vamos a ver si lo consigo. Que cuando les está diciendo hipócritas, ¿se acuerdan? Antes de que lo crucificasen. Vamos a ver. Así también. Oh, no, aquí no está. No sé dónde está. Pero vamos a ver. El reino de ustedes, porque devoráis las casas. Pero ¿saben de lo que les estoy diciendo? Que la creía que estaba en el 23, pero no. Que él les está hablando de eso mismo, de que le ponen cargas pesadas a las personas y ni ellos las siguen. Ellos no las siguen, pero hacen que las personas las sigan. Bueno, vamos a ver si después lo consigo, ¿ok? Eso era de lo que estaba hablando Pedro, de la Takanot, de las tradiciones que habían impuesto los fariseos encima del pueblo. Acuérdense que estas personas que creyeron eran fariseos, pero como les dije, es un proceso en limpiarte, ¿ok? So, esto lo vamos a ver, vamos a seguir leyendo en el próximo video.